Curación del ciego de Betsaida. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa, diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Un saludo para todos. Inicio este momento de pautas de oración, de pistas para orar, con la lectura de este texto del Evangelio de hoy miércoles, que creo que será de mucha ayuda para todos. Personalmente considero que es muy bonito encontrar rasgos que resultan muy dicientes para esa curación de nosotros que estamos ya en un camino de seguir a Jesús. Casi siempre las curaciones que nos presenta el Evangelio lo muestran a Él realizando directamente, tal vez a través de algunos pasos, pero la curación es un hecho: recobra la vista, queda limpio, ponte en pie. Sin embargo, este texto del Evangelio de Marcos 8, de los versículos 22 al 26, narra un momento muy especial. Dios interviene, Dios se manifiesta en la vida de este hombre, como seguramente también entre nosotros, en nuestra propia vida, con una intervención. Se manifiesta con su presencia, con su palabra, pero hay algo muy especial. Jesús hace una primera intervención y este hombre empieza a ver, pero no claramente. Me gustaría que nos pudiésemos detener en este aspecto. Yo estoy en camino, estoy haciendo un proceso de conocimiento de Jesús, de seguimiento suyo, estoy conociéndolo, estoy conociendo la palabra, estoy siendo evangelizado. Sin embargo, hay cosas que tal vez no tengo claras. Hay cosas que tú tal vez todavía no ves del todo, con claridad, no entiendes. Qué bonito es poder tener este diálogo personal, sincero con Jesús, que realmente ya me ha curado, que realmente ha marcado en mi vida un antes de Él y después de Él, como seguramente muchos de ustedes. Pero qué bonito poderle decir con sinceridad lo que nos pasa, lo que pensamos y lo que sentimos, lo que vemos y lo que no vemos. Dejar que Jesús en este día nos haga esta pregunta directa, así como se la lanza Él al ciego. ¿Ves algo? Qué bueno que en la oración pudiésemos gastar tiempo, dedicarle un tiempo a reconocer qué es eso que sí veo y qué es eso que no veo, para que con realismo podamos encontrarnos, reconocernos en dónde estamos de nuestro camino de vivificación, de recuperación, de vida nueva, de mentalidad distinta, porque nos puede traicionar el pensar que tenemos que ser discípulos ideales, cristianos casi fantásticos, extra seguidores de Jesús, extra discípulos. Todo eso se podrá realizar no desde la ilusión, sino desde el realismo, si nosotros hoy y cada día de nuestra vida le podemos decir al Señor con sinceridad lo que vemos y lo que no, porque Él tiene mucho para hacer todavía. Él puede llevar a feliz término lo que ha empezado. Es convicción de San Pablo en Filipenses 1:6, que dice: el que empezó la obra buena, Él mismo la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. O
sea que el hecho de que nosotros no estemos todavía realizados plenamente no significa que no vayamos por el camino correcto, que es ese de dejar actuar a Dios, que a través de su palabra, que a través de sus sacramentos, que a través de la iglesia nos va curando, salvando y dando nueva vida. Es muy bonito como en la carta de Santiago, que escuchamos también hoy en la liturgia de la palabra, dice este texto fuerte que ya hemos empezado a leer a lo largo de esta semana, dice una clave muy especial para este camino que nosotros hacemos. Dice: reciban con docilidad la palabra que sembrada en ustedes es capaz de salvarlos. Pone allí unos elementos que resuenan para mí en esta lectura que vamos haciendo también de la exhortación apostólica del gozo del Evangelio, publicada por el Papa hace poco tiempo, ¿no? En los números 149 al 151 que nos hemos ido deteniendo en la meditación, habla también de esta docilidad orante, una docilidad a la palabra que se proclama con toda su fuerza cada día en mi corazón, pero que yo tengo que acoger. Por eso Santiago dice tan claro: reciban con docilidad. Qué difícil es si quien escucha no es dócil, si quien escucha se mantiene en una posición cerrada, rígida. Ahí Santiago dice, da unos matices que creo que pueden ayudar mucho. Dice: considerar atentamente la ley de libertad. Considerar atentamente la ley de libertad y mantenerse firmes. Estos son dos elementos que creo que concretan, explican, o mejor dicho, visibilizan si hay esa docilidad o no. Primero, supone considerar atentamente. Uno de los grandes problemas de nuestro momento actual, de nuestro mundo, nos bombardea continuamente con información, con propuestas, es la dificultad de detenernos, de hacer silencio. Es un pesar que incluso personas en grupos cristianos, en tiempos de oración, les resulte o nos resulte difícil el silencio, ese silencio en el que se puede escuchar atentamente a Dios. Y es un reto, o sea, ¿cómo hacer para que en mi vida pueda haber espacios de considerar atentamente, no dispersamente, atentamente, no distraídamente, atentamente, no superficialmente? Considerar la palabra, la ley, que es ley de libertad. Y añade Santiago: y mantenerse firmes. La firmeza es sumamente necesaria porque precisamente estamos en un mundo muy cambiante y en un común denominador de mucha variabilidad emocional, afectiva. Se ha hecho tan de moda esta expresión, no sea bipolar, refiriéndose a cambios de ánimo que pueden no tener nada que ver con una patología, pero sí que expresan unas relaciones poco firmes, poco estables. Eso no quiere decir que sean estáticas, una posición estática, pasiva. Creo que eso está muy lejos de lo que la palabra de Dios quiere y propone. Son actitudes más bien que resultan de una decisión de poner en práctica aquello que he escuchado atentamente. Poner en práctica y mantenerme fiel a eso que he decidido. Realmente la llamada que tenemos como cristianos en este momento es a una autenticidad muy grande, coherencia. En realidad, como dice el Papa en el texto, en el número 151, dice algo que creo que es muy diciente y que da mucha pista de cómo tenemos que vivir nuestro compromiso. Dice así: no se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos.
No cabe pues el que nosotros de una manera como de justificación que poco tiene que ver con la justicia del Señor, que es misericordia, una justificación es soy así, tampoco es que yo pueda ser santo, yo no soy perfecto, y es verdad. Y como dice el Papa, no se nos pide que seamos inmaculados, ¿no? Sin mancha, sin caída, sin defecto. Pero sí se nos pide que haya en nosotros un deseo y un compromiso continuo de crecimiento y de fidelidad. De hecho, sería una pregunta para nuestra vida cotidiana. De lo que el Señor me dijo, digamos, el día de ayer, no es necesario ir más lejos. En el día de ayer hubo algo que el Señor me dijo, algo que me propuso, algo a lo que me llamó, que yo le haya podido responder. En la última semana hay algo que el Señor me haya propuesto y yo haya correspondido. Porque dice Santiago, pónganla por obra y no se contenten con oírla. Está hablando de la ley de libertad, está hablando de la palabra. Sería muy pobre que nuestra respuesta a la palabra de Dios fuese simplemente oírla, aún leerla, incluso comentarla, hasta saberla. Sería muy pobre, nos dejaría a mitad de camino y no sería del agrado de Dios si no fuese al mismo tiempo un trabajo de irla poniendo por obra, sin contentarnos con guardarla en el oído, con saberla. De hecho, es tan bonito como aquí Santiago en el texto, en el capítulo 1 que estamos leyendo en estos días, hoy el día miércoles, entre los versículos 19 y 27, recoge una frase que es textual de Jesús mismo al final del lavatorio de los pies. Si recuerdan, en la última cena, allá por Juan 13, el versículo 17, dice: ustedes serán felices si lo practican. Acaba de realizar el lavatorio de los pies, ha preguntado a los discípulos si han entendido, y él mismo ha dado la explicación. Dice: ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y es verdad porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado a los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Y concluye: felices serán cuando lo practiquen. Santiago, discípulo del Señor, de los íntimos suyos, de sus primeros seguidores, va a poner en este texto, en esta carta, va a aparecer la misma frase, ya experimentada, ya seguramente comprobada muchas veces. Ese hombre que pone por obra lo que la palabra le ha dicho y no se contenta solo con oírla, practicándola será feliz. Yo me atrevo a concluir también el contrario, el opuesto de esta afirmación, que sería, pues aquel que no lo practica será infeliz. Y creo que no sería fácil discutir esta conclusión, porque ciertamente de la incoherencia viene una amargura, de la infidelidad queda una tristeza, queda una infelicidad. Por eso nuestros encuentros con el Señor, nuestra escucha de la palabra, nos va capacitando para que se vaya cortando esa distancia entre lo que entiendo y lo que vivo, lo que llevo a la práctica, que se acorte la distancia para que en nosotros poco a poco vaya habiendo más felicidad, la felicidad de quien acoge la palabra en sus entrañas, en sus hechos. Este es el legado más grande de nuestra madre. Por eso creo que está muy presente en todo este tiempo que vamos meditando en concreto sobre la personalización de la palabra. María, madre, mujer, madre de la Iglesia, madre nuestra, es maestra sobre todo de este escuchar la palabra y ponerla en práctica,
María acoge la palabra de Dios en su mente, en su corazón, y por eso también la acoge en su seno, en sus entrañas. Este sería uno de los retos para esta jornada, ¿no? Señor, ¿cuál es la palabra que hoy me diriges para que yo la ponga en práctica? No quiero olvidarme, no quiero desentenderme, no quiero que mi oración se quede en la capilla o en el cuaderno o en el librito, en el misal que voy leyendo en el metro o en el bus. Quiero que la palabra que tú me diriges realmente vaya pasando a mi mentalidad, a mis pensamientos y a mis sentimientos. No es lo mismo pensar en las cosas de Dios que pensar como piensa Dios. No es lo mismo acordarme de lo que dice Jesús, a hacer míos los pensamientos de Jesús. Personalizar la palabra es mucho más que simplemente sabérmela. Personalizarla es que realmente me vaya cambiando mi manera de sentir y de pensar delante de una persona que no me es fácil tratar, delante de una situación que me desanima, que me entristece, delante de un ambiente que me ataca por el seguir a Jesús. ¿Con qué mentalidad reacciono? Realmente abro mi casa, mi espacio, para que quepa también quien espontáneamente no me cae bien. Realmente en ese ambiente de negatividad, de pesimismo, de queja, yo lo detengo con píldoras o con dardos, lo que haga falta según el tamaño de la situación, de esperanza, de serenidad, de conciliación. Tenemos un trabajo muy grande para practicar, para poner en práctica la palabra de Jesús. Vuelvo a aquel elemento que decía al inicio. No quiere decir que yo hoy tenga que verlo todo claro, pero sí es necesario que con sinceridad le diga a Jesús lo que todavía no veo claro, como el ciego de Betsaida. Él empezó a ver por la acción de Jesús, una acción que fue poderosa, pero no veía todo claro y fue sincero. Yo veo, pero no veo del todo. Yo sé que lo que veo son personas, pero en realidad los veo como árboles que caminan. Y Jesús, con una paciencia sin límite y con un poder que no tiene límites, va a conseguir que yo vea todo claramente, perfectamente, como dice el texto. Es la curación de los discípulos, ya no de aquellos que sencillamente se asoman, pasan cerca por el camino, por la plaza donde Jesús está actuando, está predicando o está sanando, sino aquellos que caminaban con Él codo a codo, paso a paso, que como nosotros necesitamos una segunda intervención del Maestro, un segundo encuentro, o un tercero, o un enésimo encuentro en el que Él siga perfeccionando nuestra visión y nuestra comprensión de las cosas. Me gusta mucho en el texto que citaba de El gozo del Evangelio, cuando dice el Papa que nosotros, cristianos, evangelizadores, todos, cuando reconocemos nuestra propia pobreza por todo aquello que no logramos vivir como quisiéramos, como se nos pide incluso, siendo en el mundo fermento, sal, luz, como nos ha destinado el Señor, pues reconocemos nuestra propia pobreza, porque hay muchas cosas que no hacemos como las deberíamos hacer. Pero añade el Papa, pero cuando reconocemos esa pobreza y tenemos también deseo de un compromiso más grande, más total, más radical, más auténtico, entonces sí podemos comunicar y anunciar y entregar el Evangelio de Jesucristo, como hicieron Pedro y Juan delante de aquel hombre en los Hechos de los Apóstoles, aquel tullido que les pidió una limosna. Ellos reconocían que no podían, había una cosa que él pedía que ellos tal vez no pudiesen darle, pero en realidad le dieron el tesoro más grande. Reconocieron su pobreza, pero no pusieron límite a la acción de Dios.
al poder de Jesús muerto y resucitado. También nosotros, cuando nos situamos conscientes de nuestra pobreza, pero deseosos de comprometernos totalmente, deseosos de fidelidad y de perseverancia en este camino de seguir a Jesús, entonces podemos, sí, desde esa pobreza podemos seguir comunicando y anunciando, es más, entregando a Jesús a las personas con las que nos encontramos. Pidamos pues a nuestra Madre en este tiempo, el rato que cada uno pueda dedicar a su oración personal, pedirle a nuestra Madre la docilidad que ella tuvo para acoger la palabra. Esa palabra que fue salvación no solo para ella, sino para cada uno de nosotros. Porque el Señor, cuando nos llama a uno, cuando escoge a alguien, siempre lo hace pensando en muchísimos otros que detrás de su sí, de su acogida, de su encarnación de la palabra, van a conocerlo, van a encontrar a este Jesús capaz no solo de devolver la vista físicamente a una persona, sino de hacernos entrar en una visión, en una escucha, en una realidad totalmente nueva, que a lo mejor no podíamos ni siquiera imaginar, pero que Él nos va descubriendo poco a poco en la medida que avanzamos en la amistad con Él. Madre, pedimos entonces que nos acompañes a cada uno. Espíritu Santo, confiamos en tu ayuda, en tu guía, en tu poder que nos llevará hasta la plenitud de este seguir a Jesús, reproducirle en nuestra vida. Confiamos en que nuestro pequeño grano de arena, nuestra pequeña fidelidad de este día pueda redundar en un bien muy grande para muchos que todavía están en las tinieblas, que necesitan escuchar, ver, tocar, ser tocados por este Jesús que tiene fuerza incalculable, que nos puede y les puede devolver la luz de los ojos, la luz en el corazón, el sentido de la vida y las razones para amar y para entregarse en medio de este mundo.